que quería dejar la víbora chillando al exhibir la miseria de Raimundo Rivapalacio. Así como le acabo de mostrar la miseria de Pedro Ferriz de Con, hay que exhibir la miseria de Raimundo Rivapalacio, quien hoy escribe una columna contra Hugo López-Gatell y dice en Twitter: el futuro de Hugo López-Gatell será el desprecio y quizás la cárcel. Llegará el momento que tenga que rendir cuentas por haber renunciado a la ciencia para agradarle al presidente López Obrador y jugar a la política a costa de miles de vidas. El presidente ya está buscando a su sustituto, escribe Raimundo Rivapalacio. Y le quiero leer la columna para darle la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla. Dice en su columna El momento de Gatell: una persona que conoce hace tiempo a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, responsable de la estrategia para combatir la pandemia del coronavirus, dice que se lo puede imaginar perfectamente en las noches, viéndose al espejo lleno de incertidumbre sobre su futuro. ¿Tendrá uno? Sus profesores y mentores lo han criticado públicamente y él, con la soberbia que le dio el empoderamiento prestado por el presidente, menospreció a algunos e ignoró a otros. López-Gatell escogió el camino de la política por encima del de la ciencia ante el encanto del poder, que en algún momento hace casi 2 años llevó a su equipo en pensar que podría ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. López-Gatell ha sido un fusible quemado desde hace al menos 8 meses, pero el presidente se ha negado a sustituirlo porque considera que el impacto negativo será sobre él. No le preocupa a López Obrador el evidente desastre de la estrategia contra la pandemia, sino su imagen y la interpretación de que relevarlo sería aceptar que se equivocó. López Obrador nunca leyó en Marx que era dialéctico rectificar, aunque habría que aclarar que el presidente encontró en el subsecretario una caja de resonancia y que así como navegaron juntos en la misma lancha hacia la catarata, hubo otros momentos en los que simplemente ignoró sus recomendaciones. La última importante cuando a principios de diciembre le habló sobre la variante Omicron y sugirió medidas para evitar que llegara como la COVID-19 y sus variantes previas por las fronteras abiertas al mundo. López Obrador ni siquiera quiso escucharlo y atajó varias veces sin que pudiera terminar sus argumentos para decirle que ni pararía la actividad económica ni cerraría las fronteras. El resultado lo tenemos ahora. El presidente volvió a infectarse del coronavirus, pasando a ser parte de la estadística sanitaria que esta semana rompió los niveles históricos de contagios, incluido un incremento de contagios en los menores y una escalada en la saturación de hospitales. López Obrador supo de la velocidad de Omicron en su propia casa, Palacio Nacional, donde en diciembre hubo un brote, a lo que siguió el contagio de varios miembros de su gabinete que dieron positivo al COVID-19. Pudo haber sido peor, sin duda. En una reunión a principios de diciembre, López-Gatell convenció al presidente que no era necesario aplicar un refuerzo en ningún grupo de edad y que eso debería comenzar en la primavera. Argumentaba que no había suficiente evidencia científica que probara su conveniencia y así hubiera sido, salvo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que habló al final con el presidente y lo persuadió de lo contrario. El refuerzo ha ayudado a reducir la presión sobre el sistema de salud y a limitar las muertes. López-Gatell no ha sido un zar del coronavirus ambivalente, como pudiera sugerir su postura frente al tsunami que vio venir con Omicron. Ha sido un funcionario irresponsable sobre el cual ya existen denuncias penales por negligencia criminal que en estos momentos han podido ser frenadas y desestimadas en el Poder Judicial por la influencia del presidente sobre quienes mandan en esa rama del Estado mexicano. Pero nada es para siempre y López-Gatell terminará ante un ministerio público o una corte internacional para responder por sus sandeces, negligencias, mentiras y desinformación que probablemente provocó miles de muertes innecesarias por la mala estrategia que diseñó para contener la COVID-19. Sabían que estaban engañando a la nación. Cuando fue llamado a comparecer, su participación en el Senado fue el tema en una reunión en Palacio Nacional, donde al preguntarle si estaba preparado para enfrentar los cuestionamientos de la oposición, respondió que era mejor que se cancelara su comparecencia porque había información que contradecía por completo el discurso presidencial y desnudaba las deficiencias de la estrategia que se sustentó en consideraciones políticas, no científicas. La comparecencia se dio días después en la Cámara de Diputados, pero el subsecretario detuvo su participación mediante una justificación tramposa. Cuando lo estaban criticando, se paró y literalmente se fue. López-Gatell ha actuado con dolo sin importar tampoco, como tampoco le interesa
al presidente la vida y la salud de los mexicanos. Hugo tuvo una gran oportunidad en sus manos y hacerle un gran servicio al país, pero lo desaprovechó. Recuerda a su amigo. Hubo un momento en el que le pudo decir al presidente no, eso no lo podemos hacer, pero se quedó callado. Después de eso ya era imposible que lo hiciera. El zar del coronavirus se convirtió en una caricatura de sí mismo, diciendo tonterías desde el punto de vista científico, como el que la fuerza moral del presidente lo hacía inmune a la COVID, errores con consecuencias letales por su larga oposición a las pruebas y a las vacunas, o la minimización de la pandemia. La desastrosa estrategia de López-Gatell, acomodada a los deseos y objetivos políticos del presidente, provocó que a finales de noviembre la Organización Mundial de la Salud sugirió al gobierno de México revisar la estrategia del subsecretario y pidió un extrañamiento por su posición ante las vacunas y el no uso de la mascarilla. López Obrador no le llamó la atención, pero aumentó su congelamiento y profundizó su distanciamiento. Públicamente era todo lo contrario. López Obrador hablaba bien de él en las mañaneras, aunque él al mismo tiempo le había apagado los reflectores y de alguna manera cortado la locuacidad. Los dos López no han cambiado, siguen diciendo mentiras, como que México era el país donde menos muertes había dejado la COVID-19 o equiparar la variante Omicron a una gripa. Pero si los dos López bailan tango, no son iguales. Uno tiene repulsión a la ciencia, exuda prejuicios e ignorancia, mientras que el otro es un adulador que se traicionó a sí mismo. El presidente ya está buscando a su sustituto, lo que no significa que López-Gatell está en la puerta de salida, pero sí que la gracia para con él ya se acabó. Hágame usted el pinche favor de un periodista que conoció a Genaro García Luna, por ejemplo, ¿no? Y que nunca publicó algo similar con adjetivos como los que usa contra López Obrador y contra López-Gatell. Pero para hablar, conste, no de los temas científicos, sino de los temas periodísticos, de la falta de ética, de la falta de vergüenza de un personaje como Raimundo Rivapalacio, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Querido Ricardo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, querido público memorioso. Vicente, me va muy bien, muchas gracias. A quien no le va a ir nada bien es a Raimundo Rivapalacio, este personaje que escribió en Excelsior, que escribió en Reforma, en El Universal y bueno, en El Independiente, ese periódico de Carlos Ahumada, y de donde salió por la puerta trasera. Prácticamente lo han corrido de todas partes. En algún momento dirigió y cofundó, de hecho, el periódico Milenio, ahí al lado de Carlos Marín, de Ciro Gómez Leiva, y también lo sacaron prácticamente a patadas. Este personaje que fue uno de los personeros de Carlos Salinas de Gortari, sí, uno de sus personeros, dirigió Notimex durante 2 años, de 1998 a 1990, y que le lavó la cara o intentó lavarle la cara a ese personaje, el padre de la desigualdad, como lo ha descrito el presidente López Obrador. Tuvimos una serie de entrevistas, querido público memorioso Vicente, con personajes muy cercanos a Raimundo Rivapalacio, y nos dicen estas fuentes cercanas a este sujeto, pues que le ha dolido muchísimo que le saquemos sus trapitos al sol, y debido a ello es que nos está investigando, debido a ello es que nos está dedicando artículos, portadas y calumnias estúpidas. Le va a salir muy caro, porque nos han dado algunos contratos que ya estaremos dando a conocer, y bueno, esas mismas fuentes aseguran que Raimundo está recibiendo dinero por parte del equipo de Marcelo Ebrard para atacar a Hugo López-Gatell. Así nos lo dicen, lo vamos a detallar, vamos a hacer la crónica, y bueno, cabe recordar que además de la buena prensa que el director de Eje Central le dedica al canciller, porque estuve revisando prácticamente las columnas que le dedica una serie de columnas muy interesantes, pues bueno, donde lo elogia por todas partes. Estos personajes tienen una amistad añeja y profunda, y esa amistad le ha dado buenos contratos a la sociedad civil que tiene Raimundo Rivapalacio, y le ha ayudado otro periodista, un periodista
que se llama Julián Andrade, este personaje que ha trabajado en La Razón, que ha trabajado en la Coordinación de Comunicación Social de la Oficialía Mayor, nada más ni nada menos que con el expatrón de la esposa de Raimundo Rivapalacio, Miguel Ángel Mancera. Entonces, todo está junto con pegado, estamos muy contentos porque vamos a dar a conocer esta información, de modo que estén muy pendientes porque tenemos esos contratitos, tenemos ahí la firma de Raimundo Rivapalacio, donde en efecto está ahí la firma de él, está la firma de Julián Andrade, este personaje que también escribe en el Universal y que se jacta de ser un personaje probo, que además descubrimos que también aconseja a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y que trabajó para Miguel Ángel Mancera, y mientras trabajaba para Miguel Ángel Mancera le daba contratos a modo a Raimundo Rivapalacio, le daba a razón de $1 millón de pesos mensuales a través de diferentes instituciones. Por ejemplo, le daba $1 millón de pesos la Lotería Nacional. Ahí tenemos el contratito, lo vamos a dar a conocer. Me da mucho gusto, la verdad, porque es un personaje que ha estado criticando la Cuarta Transformación, que se ha ido al cuello del presidente López Obrador en lo personal, que a nosotros nos ha tratado de denostar. Hay que recordar ese círculo concéntrico donde nos pone como si fuéramos una mafia, te pone a ti, pone a otros compañeros periodistas, diciendo que nosotros somos tejedores de propaganda. Así es como nos describió. Nosotros no tejemos propaganda, hacemos periodismo de investigación, y esas investigaciones pues nos han llevado precisamente a este expersonero de Carlos Salinas de Gortari, este sujeto que dice haber participado como reportero en diferentes guerras en el mundo, y que estas fuentes que vamos a dar a conocer nos dicen que no es así, que andaba pecho tierra, que era un montaje, y precisamente por eso lo regresaron. Entonces es un sujeto que tiene ahí muchísima cola que le pisen, hay mucha carnita. Estos contratos lo van a revelar de esa manera, y bueno, había estado moviéndose de manera serpenteante, pero le dimos ahí, porque la gente está cansada, querido público, querido Vicente, está cansada, y sobre todo el gremio periodístico, porque el gremio periodístico es el que nos está buscando también. Nos buscaron de Eje Central y nos dijeron, bueno, pues aquí está esta información. Nos buscaron del Universal, nos buscaron de Milenio, gente que trabajó ahí con él, y lo digo con todas sus letras porque me da muchísimo gusto que los periodistas estén ya hasta el gorro de este tipo de personajes que se han hecho de una fama que no les corresponde, no hacen investigaciones, no son periodistas, son gente que trabaja por dinero, a través de chayote. No se ganan el dinero a través de su labor periodística, que sería lo deseable. No, les pagan personajes, y en este caso pues están haciendo una guerra contra Hugo López-Gatell, y Hugo López-Gatell pues representa un personaje que ha sido señalado como uno de los posibles contendientes a la sucesión presidencial. Y bueno, de acuerdo con estas fuentes, Raimundo Rivapalacio le estaría haciendo el trabajo sucio a Marcelo Ebrard para sacarlo de la contienda, porque ya ves que han estado en una pugna tácita debido precisamente al tema de las vacunas. Y bueno, pues todo ese asunto lo vamos a estar narrando durante el fin de semana. Vamos a estar haciendo la redacción y lo vamos a dar a conocer para que, y yo lo quería decir a manera de primicia, para que no duerma, para que, así como él dice que estas fuentes anónimas, y no presenta nunca ningún documento, lo hacen ver a Hugo López-Gatell despertando en la mañana, mirándose al espejo. No, durante este fin de semana, todos esos personajes que nos están mirando aquí en Sin Censura, en Regeneración, viendo lo que estamos haciendo, pues no duerman, le pasen este chismecito a Raimundo Rivapalacio, y que él vea en el espejo durante el sábado y el domingo que nosotros el lunes a primera hora
vamos a sacar estos contratitos, y ahí está la firma de Raimundo, ahí está la firma de Julián Andrade, ahí están todos los vínculos que tenía con Miguel Ángel Mancera, todos los vínculos que tenía con Ebrard, cosas muy interesantes, de modo que esperemos un poquito y que ponga su reloj de arena, que ponga su reloj de agua, su clepsidra, porque el periodismo independiente lo está exhibiendo y lo está exhibiendo bien, y vamos a continuar haciéndolo. No se vale que este tipo de personajes nos dediquen portadas imbéciles tratando de denostar nuestro trabajo sin presentar nunca, jamás ninguna prueba, y nosotros, pues bueno, estamos haciendo un trabajo que es informar, un trabajo importante, informar con datos duros a la población, a la gente que nos ve, que nos escucha, y lo hacemos con muchísima responsabilidad. Aquí hay gato encerrado, y por eso las críticas que hace Raimundo Rivapalacio, todas beligerantes, todas fuera de madre, como dice la frase hecha, y bueno, ya estaremos dando a conocer esta información, pero no me la quería reservar, querido Vicente. Oye, mi querido Ricardo, pues esto va a dejar la víbora chillando. Otra cosa, ¿qué falta de ética en lo que escribe? Si no hay ética, si no hay sustento, si no hay madre, si hay billete. Esa es la lógica entonces de los Rivapalacio. Esa es su, sí, en efecto, no tienen ética, no, la deontología del periodista no la conocen en absoluto, y si la conocen, pasaron de noche por ella. A ellos les interesa simple y sencillamente estar becados, utilizar fideicomisos. No hay que olvidar que, por ejemplo, hace un mes más o menos, cuando dimos a conocer la corrupción que se anidaba en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, aparecía no solamente el nombre de la esposa de Santiago Nieto, de Carla Humphrey, sino también de la esposa de Raimundo Rivapalacio en estos contratos. Entonces está todo junto con pegado. La esposa de Raimundo Rivapalacio trabajaba con Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Mancera hacía negocios en lo oscurito con Raimundo Rivapalacio a través de Julián Andrade, que era el director de comunicación social de la Oficialía Mayor, y entonces escribían un periodismo independiente lleno de columnas lesivas en contra de López Obrador en su momento, y después lo pararon, lo bajaron durante un momento, porque pensaron que al llegar López Obrador a la presidencia de la República iba a comportarse exactamente como se comportó Peña Nieto o como se comportó Calderón, incluso como se comportó, pues bueno, Marcelo Ebrard, o como se comportó Miguel Ángel Mancera, que le soltaban chayote. No fue así, no ha sido así, y el presidente de la República ha sido muy claro: no les vamos a dar dinero, no vamos a pagar por buena prensa, y eso es lo importante. Ya no se puede estar dando chayote a los periodistas para que hablen bien o mal de tal o cual personaje político. No, se tiene que cuestionar al poder, se tiene que presentar evidencia de la corrupción para que eso se acabe. El periodismo también tiene que sanearse, y eso se tiene que realizar a través de un periodismo riguroso, insisto, con datos duros. No saben diferenciar entre una columna, entre un artículo de fondo, entre un reportaje, entre una nota informativa. Mucho menos sabrán diferenciar entre la ética y la responsabilidad social que tiene el periodista, pero nosotros, a fuerza de datos duros, vamos a darle a conocer a la gente el por qué se están comportando de esa manera. No basta con decir, están resentidos, están enojados. No, los datos duros son estos, y esto es el vínculo que existe entre estos personajes. Quieren dedicarnos círculos concéntricos y denostar nuestro trabajo periodístico, se van a topar con pared, y esa pared va a ser la pared de los datos duros. Pues estaremos al pendiente, querido Ricardo, como ahí te encargo que estemos al pendiente, por ejemplo, de los datos que siguen saliendo de un INE que se niega a perder sus privilegios y sus dineros. Por ahí veo también nado sincronizado para defender
a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, bueno, sobre todo Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE, que estoy casi seguro se negará a aceptar por las descalificaciones que ya ha hecho este plan de austeridad sugerido por el gobierno de la Cuarta Transformación. Ayer platicaba con Mario Yergo, le voy a pedir de hecho a nuestros compañeros que por ahí la vayan rescatando. Mario Yergo, el representante de Morena ante el INE, y me confirmaba que sí hubo compra de Harley Davidsons, de estas motos caras, por parte del INE. Oye, son insultantes estos gastos del INE en un país de tantos pobres, y me duele que no lo quieran aceptar y entender estos personajes. Sí, no lo quieren entender porque les estás quitando algo que ellos se imaginaban que iba a ser un patrimonio inagotable, que era esta ratería que tenían en el Instituto Nacional Electoral, que todavía tienen porque no se ha metido mano a fondo y que se están resguardando precisamente en esa autonomía. El presidente, ahora el secretario de Gobernación, han expresado su respeto hacia ese organismo independiente, pero estos personajes, por el contrario, pues están dando un ejemplo totalmente antidemocrático que va en contra de la naturaleza precisamente del INE. No son árbitros neutrales, están a favor de un determinado grupo político para ayudarlo a ganar elecciones, es decir, para colocarlos en el poder, y están saqueando al erario. Este tipo de compras, ese tipo de modo de vivir, gastar en cosas superfluas, es completamente lesivo a la democracia de este país. Estuvo ya Lorenzo Córdoba platicando con Loret de Mola a modo, ya ves que hace estas entrevistas a modo, y estaba muy exultante, estaban risa y risa, burlándose desde mi punto de vista de la democracia de este país. Este personaje tendría ya que haber renunciado desde hace mucho tiempo. Lorenzo Córdoba es un racista, es un clasista, es un personaje que no debería de estar ahí y que ya hemos dado cuenta de eso, y hay que insistir de dónde viene. Tuvo una buena cuna, tuvo un buen mentor que fue su padre, Arnaldo Córdoba, pero que lo traicionó en contra de todo lo esperado. Se convirtió en un palafrenero de Enrique Krause, un amigo de Héctor Aguilar Camín, y a través de ellos, pues ha ido estableciendo una especie como de candidatura que va en contra del Instituto Nacional Electoral, porque es un personaje que debería de permanecer completamente neutral ante ese tipo de artilugios, pero que no lo hace, y no lo hace porque tiene intereses, y esos intereses son intereses dolosos. Hay mafia ahí en el INE y hay que darla a conocer puntualmente. Nosotros hemos hecho un par de reportajes, pero sería deseable también que otros compañeros tomaran esta estafeta y que se metieran a fondo, porque ya el periodismo también está en crisis, lo hemos dicho. Se está opinando demasiado, pero no se están presentando datos duros, y esa es la parte medular del periodista. No nos podemos ir con inferencias, no nos podemos ir con supuestos. Tenemos que presentar no solamente los testimonios, sino también fotografías, documentación y todo lo que avale que estos personajes están haciendo este tipo de compras con dinero público, y lo están haciendo, y por eso quieren echar abajo la revocación de mandato, esta consulta a la que los está obligando la ley, y que no quieren, y no quieren precisamente por eso, porque ahí han encontrado una minita de oro. Ricardo Sevilla, sobre todo hoy le pido a la gente que te respalde, que se suscriba a tus trincheras y que te busque en redes sociales, a las que estará muy al pendiente Raimundo Rivapalacio y su gente durante estos próximos días, como dices tú, esperando a ver de qué lado masca la iguana, qué es lo que vas a publicar, y nosotros también
nosotros también al pendiente, Ricardo. Muchas gracias, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, sí lo necesitamos de su fuerza, necesitamos de su apoyo. En mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, en este portal informativo libre, donde estamos dando a conocer estas investigaciones y tenemos otras secciones también muy vigorosas. Síganos en los datos duros, tenemos programa hoy a las 4 de la tarde, es de 4 a 5:30. Síganos en Tiempos de Canallas, porque sí son definitivamente tiempos de canallas, y ahí estamos haciendo una sátira política de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, hora del centro de México, y aquí en Sin Censura, en donde, si todo va bien, nos encontramos el próximo lunes y ya estaremos destapando una más de las cloacas del neoliberalismo. Fuerte abrazo, querido público memorioso, Vicente, Ceci, don David, y a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Que tengan un excelente fin de semana. Igual.